Hola, yo soy Gabriel Villegas, estudiante de segundo año de medicina, Y yo soy Isaura Villegas, estudiante de segundo año de medicina. y hoy venimos a conversar sobre lo que es la relación médico-paciente y explicar a grosso modo cómo es la conexión entre el clínico y la persona enferma. En vías generales entendemos que esta relación contiene varias características importantes, como la comprensión, el respeto, la confidencialidad. La creación de esta entrevista nos ha permitido entender un poco más de la mano de especialistas cómo debe ser esta relación. Sin embargo, hay que comprender que dependiendo de la especialidad existe una relación diferente. Estamos acostumbrados a entender que la relación médico-paciente es de individuo a individuo, pero ¿qué pasa cuando hay especialidades que no tratan con el individuo específicamente, sino que tienen que tratar con los familiares o que tienen que tratar con el clínico? Mi compañero y yo hemos buscado otra perspectiva para abordar este tema, ya que existen especialidades un poco más indirectas en lo que se refiere al trato con el paciente. Es por ello que el día de hoy hemos invitado a la doctora María Ida Angulo, mejor conocida como doctora Scalpelo. Bienvenida, doctora. Hola, gracias Isaura, gracias Gabriel. Bueno, yo soy la doctora María Ida Angulo, soy médico cirujano, especialista en anatomía patológica. Soy jefa del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño y soy docente universitario tanto de pregrado como de posgrado de la Universidad de Carabobo. Cuarto año, Anatomía Patológica. Ahora bien, doctora, ¿nos podría dar una breve explicación de qué es un médico anatomopatólogo o de qué es la anatomía patológica? Claro, la anatomía patológica es una rama de la medicina, es una especialidad médica encargada del estudio de citologías, de biopsias, de autopsias, de hecho, y estudios de inmunistoquímica, con el fin de destacar o con el fin de dar a conocer las enfermedades de los pacientes, no solo tumoral, como muchas de las personas piensan, sino también de tipo inflamatorio, de tipo infeccioso, mediante el estudio de un microscopio, estudiando los tejidos, estudiando las células. Ok. ¿Cómo descubrió durante el pregrado que quería ser anatomopatólogo? Bueno, ahí en mi familia había un conocido anatomopatólogo muy querido en la casa y siempre yo escuchaba todos sus cuentos, sus experiencias, todos los estudios que tenía. Y antes de estudiar medicina, de hecho, ya me llamaba la atención anatomía patológica. Una vez que entro a medicina y me enamoro efectivamente de la histología, siempre fue como mi auge. De hecho, estaba tratando de ver si de verdad en cuarto año, que es donde todavía se veía anatomía patológica, me gustaba anatomía patológica y sí, de verdad me gustó anatomía patológica, me graduó con esa meta y desde antes de ser médico, de estudiar medicina, me gustaba anatomía patológica y aquí estoy, como médico anatomopatólogo. Ok. Ahora vamos a hacer las preguntas referentes a la relación médico-paciente. Para usted, ¿qué significa la relación médico-paciente? La relación médico-paciente más que ser algo que nos tienen que inculcar en la medicina, creo que es algo ya también de sentido común. ¿Okay? Todo lo que se trate de empatía, todo lo que se trate de respeto hacia el paciente, valga la redundancia, es esa confidencialidad o es ese contacto que tenemos el médico con aquella persona doliente, el respeto que le tenemos hacia él, el tacto, cómo poder decir las cosas, el respeto que tenemos hacia él, poder verlo a los ojos en medio de una consulta, que el paciente se sienta con confianza, que se sienta que está acorde y que está con el médico ideal, que sabe que lo puede sacar de sus dudas, de sus enfermedades y de todo lo que padece. Súper importante. Hablando de la importancia, para usted, ¿cuál es la importancia que tiene o qué tan importante es la relación médico-paciente? Súper importante. Yo considero de que un médico sin tener esa ética o no mostrarse, no vulnerable, sino no mostrarse empático con un paciente, es un médico que poco sabe. Y conocemos muy bien, a nadie nos gustaría llegar a una consulta y que nos reciban con una mala cara o que nos reciban tratándonos mal, que nos reciban de forma déspota, que no nos miren a la cara, que no nos expliquen de qué es lo que estamos padeciendo. Creo que ya el paciente tiene suficiente con su enfermedad que arrastra como para que también nosotros los persigamos como con una patada, por decirlo de esa manera. Súper importante, no solo para el paciente, sino también para los familiares y quienes lo rodean, porque el paciente se va a quedar con el médico o por lo menos se va a quedar tranquilo según el médico que lo esté
que lo esté observando. Y eso se ve mucho hoy en día. Una vez sabiendo eso, surge la siguiente interrogante. ¿Cómo es esa transición en la relación médico-paciente cuando pasas de ser médico general a ya un especialista específicamente en el área de anatomía patológica? ¿Qué fue ese cambio más significativo en este ámbito? Bueno, fue bastante. Sabemos de que cuando nosotros nos graduamos tenemos que cumplir un año de rural o 2 años de un internado rotatorio. Cuando yo hice mi rural tenía una relación médico-paciente muchísimo más estrecha. Pasaba mis consultas, todo, tenía el contacto con él. Cuando yo hago la especialidad, evidentemente si hay un cambio brusco en la relación médico-paciente. No dejo de tenerla, pero evidentemente es una relación médico-paciente distinta. Si es no solo distinta, sino como que particular, pero sí cambia bastante. ¿Cuáles son los principales desafíos en la relación médico-paciente siendo médico general y siendo patólogo? Bueno, siendo médico general, sí hay gran desafío porque no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen el mismo carácter, no todos los pacientes tienen la misma vulnerabilidad, no todos los pacientes tenemos que verlos de forma individualizada. Todos son personas distintas, pueden tener tal vez la misma patología, pero tenemos que como amoldarnos mucho a lo que cada uno está sintiendo. Y como médico cirujano general, uno está, por lo menos en mi caso, estaba recién graduada y aún así creo que pude manejarlo muy bien. Ya una vez siendo especialista, por lo menos en este caso de anatomía patológica, la relación médico-paciente se achica un poco más, porque no siempre tengo el contacto. Si bien yo tengo que entregar los resultados de los estudios, de la citología, de las biopsias, del bloque celular, de lo que sea que se haya hecho, no siempre estoy frente al paciente, a veces estoy frente a los familiares. Entonces siempre debo preguntar cuál es el parentesco que tiene y explicarles de la mejor manera la patología que tiene. Por supuesto es mucho más difícil cuando estamos hablando de algo neoplásico, de algo tumoral, de algo maligno, a tratarse de una reacción inflamatoria y dar esas buenas noticias, porque no siempre somos esos los que damos la mala noticia, también somos los que damos las buenas noticias. Entonces, sí hay que amoldar eso mucho más y creo o considero que una de las cosas más complejas es tratar en este caso, con los pacientes o con los familiares, porque somos nosotros quienes damos en ese momento la noticia, sino o los resultados de la biopsia, que sean resultados positivos o negativos, pero si no estamos nosotros, lo hace el médico tratante en ese caso, que se llevan su informe, y es el médico tratante, bien sea el cirujano oncólogo, el cirujano dermatólogo, gastroenterólogo, quien sea que le vaya a dar los resultados de la biopsia, se los vaya a explicar, ya queda en manos de él. ¿Qué estrategias utiliza o utilizó para mejorar la relación médico-paciente? Más que estrategia, sentido común. Creo que el sentido común y la empatía tenemos que tenerlos todos desde casa, sabiendo de que cada paciente, o individualizar cada paciente para poder entender sus dolencias. Hay muchos pacientes que van hasta las consultas, o por lo menos pasa mucho en la rural, que a veces hay abuelitos o aquellos pacientes que lo que quieren es sentarse para que los evalúen, porque tienen algún problema, porque tienen alguna dolencia, y uno tiene que escucharlos, por lo menos, claro, evidentemente no hacer una consulta de 1 hora, claro, pero sí escucharlos, porque ellos ya al saber de que un médico los está escuchando, que le estamos ocultando, lo estamos palpando, lo estamos inspeccionando, ya ellos se sienten bastante cómodos con eso, porque a veces capaz no tienen nada, sino que sienten una dolencia, tal vez es algo espiritual, tal vez es algo mental, pero eso mejora, por supuesto, no solo la calidad de vida, pero sí la salud mental de cada uno de los pacientes. Ok. ¿Nos podría explicar un poco sobre su perspectiva según el trato de los pacientes siendo especialista, haciendo médico rural? O sea, si existió algún cambio en el trato de los pacientes hacia usted siendo médico rural y versus siendo patólogo. Los pacientes hacia mí. Bueno, sí, primero porque el universo de pacientes es muy distinto. Siendo rural, nosotros vemos desde pacientes
en el momento de la emergencia, por supuesto, sin ser especialistas neonatales, vemos pediátricos, vemos pacientes adolescentes, adultos mayores, ¿ok? Vemos de todo un poquito, cada una de sus patologías en el momento, siendo una urgencia, una emergencia o simplemente consulta. Ya cuando cuando en mi caso ya yo hago la especialidad, la relación médico-paciente, como mencioné anteriormente, ya va dirigida a un solo enfoque, que sería el explicar cuál es el diagnóstico. Yo dirijo a los pacientes a hacer un tipo de especialista en caso de que no lo tengan. Facilito tal vez algún número de teléfono de algunos especialistas que puedan ayudarlos, hacia dónde se pueden dirigir, escucharlos, explicarles el diagnóstico. Ya va dirigido a un solo enfoque, a diferencia de que pueda ser un ginecólogo, un dermatólogo o un pediatra, que cada uno va en su campo. Y se sienten emociones más negativas, porque de repente llega el paciente hacia el patólogo y dice, me va a dar un diagnóstico y este diagnóstico va a ser malo, entonces llegan con más emociones negativas. Sí, los pacientes, de hecho, se tiene la creencia de que los médicos patólogos somos los que damos el diagnóstico de cáncer. O sea, eso es lo que se tiene pensado. Si te mandan a hacer una biopsia es porque ya están pensando en un cáncer, y eso no es así. De hecho, yo a muchos de los pacientes les tengo que mencionar eso. Hace poco una paciente me preguntó acerca de una biopsia que le estaban haciendo al esposo, y la paciente me está escribiendo por mensaje, y uno de sus mensajes era, pero si le mandaron a hacer biopsias porque es cáncer, ¿verdad? Así me escribió. Yo le expliqué que no necesariamente es cáncer, que tratamos problemas inflamatorios, tratamos problemas infecciosos, y lo que estamos es buscando el diagnóstico que el clínico nos da más hacia allá para que pueda recibir un tratamiento. De hecho, no fue cáncer, era una lesión de piel que resultó ser benigna, y la paciente, como hablan de biopsia, ya los pacientes satanizan que eso es tumoral, que eso es maligno, y no, evidentemente no es así. Y siempre me gusta explicarle eso a los pacientes, porque piensa que médico patólogo somos los de el pájaro de mal agüero, que estamos dando eso, y no. Hay que tomar en cuenta que una dermatitis se puede diagnosticar con eso, una psoriasis, una gastritis, unas lesiones infecciosas, cualquier tipo de lesiones, si bien las tumorales también, pero hay que dar énfasis de que no siempre es así. Básicamente es explicar para, de cierta manera, romper todos esos mitos que existen acerca de la especialidad, entendiendo de que, bueno, culturalmente, como usted mencionó, está esa creencia de que si te mandas a hacer una biopsia es porque ya hay algo malo allí, cuando no puede ser el caso. O peor aún, piensan que los médicos patólogos solo somos los únicos que hacemos las autopsias. A veces dicen, ¿cuál es tu especialidad? Patólogo. Uy, esa es la que abre los muertos. Eso es lo que dice la creencia de las personas. No saben que hacemos biopsia, no saben que hacemos citología, no saben absolutamente nada de eso, y uno los tiene que educar en esa parte. Porque ellos piensan que únicamente somos los que vemos, o que no vemos pacientes, o que no le vemos la cara a los pacientes, o que no. Y prácticamente cada paciente que yo tengo, o cada biopsia que yo veo, es un paciente, es como una consulta. Yo lo veo como una consulta, cada diagnóstico que yo estoy haciendo. Y eso es lo que también se tiene que educar a las personas. Ok. ¿Con quién tiene más contacto un patólogo de las personas que rodean al paciente? Casi siempre con el familiar más cercano, o el familiar que, no solo el familiar más cercano, el familiar que está encima del paciente y lo acompaña en estos casos. Por ejemplo, si hablamos de un paciente oncológico, siempre va a haber un familiar que está, uno o dos familiares, digo, que va a estar pendiente de ese paciente, que lo está cuidando. Puede ser familiar de primera línea, puede ser esposo, esposa, hijo, hija, mamá o papá. Casi siempre tenemos la cercanía con ellos, y bueno, en mi laboratorio, por lo menos en el caso privado, hay pacientes que, como yo digo, se casan conmigo porque yo llevo el caso desde el principio, desde que se le hace el diagnóstico hasta que se le hace la cirugía y todo eso, y casi siempre yo veo la misma cara. Por ejemplo, que sea la esposa. Siempre veo a la esposa es quien habla, yo por lo menos los refiero, los oriento a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer después, les explico los resultados, partiendo por supuesto como del lado como positivo, el tumor se resecó por completo, y le estoy explicando más o menos qué puede decirlo para que el médico tratante, que sea quien esté evaluándolo, el cirujano o el médico oncólogo, estamos hablando del caso oncológico, sea el que los oriente, por supuesto, muchísimo más, pero queda de mi parte decirlo. Mucha gente dice que no, que el médico patólogo no da los diagnósticos, porque no, sigo siendo médico, yo soy un médico interconsultante.
A mí me interconsultan los especialistas para un diagnóstico y yo le puedo dar el diagnóstico a los pacientes, por supuesto que sí, o explicárselos. Se hablaría de que es una relación médico-paciente un poco indirecta. Sí, un poco indirecta porque no siempre va el paciente, casi siempre van los familiares. Depende de la lesión, por supuesto. Si es una lesión en piel, si es una lesión pequeña, el mismo paciente lleva su biopsia. Pero si es una intervención quirúrgica compleja y el paciente está hospitalizado y me lo llevan al día siguiente, evidentemente no es el paciente que me lo va a llevar, sino un familiar. Entonces, siempre lidio o con los familiares o con el paciente en sí. ¿Existe una diferencia de la relación médico-paciente entre el ámbito público y el ámbito privado? Sí existe, por lo menos en este caso, por lo menos aquí en el hospital. La diferencia, no estoy hablando de que en algunos casos tengamos más tacto y en otros no. Yo me muestro igual de la parte pública a la parte privada y creo que puedo hablar por muchos colegas también eso. Existe la diferencia porque aquí en el hospital no llega el paciente, casi no llega el paciente a buscar sus resultados porque está recién operado o algo, que siempre viene un familiar, en ese caso. Y porque los resultados aquí casi no los damos nosotros, sino que se va a historias médicas y ya cuando al paciente le toca la consulta ya tiene su diagnóstico. En el caso privado, evidentemente me llegan biopsias de diversos sitios, de hospitales, de clínicas, de médicos de forma particular, ¿ok? Sin importar de dónde venga. Y puede que esté llegando el paciente, puede que esté llegando, como les mencioné, un familiar, y por eso tal vez se diversifica un poco. Es decir, que en el ámbito público la relación médico-paciente es un poco más indirecta, porque al final no le vamos a entregar ningún diagnóstico al paciente como tal, sino que se va a historias médicas. Exactamente, a no ser que sea algo ambulatorio, que le tomaron algo, una muestra pequeña, y el paciente no requiere hospitalización, ni requiere cuidados intensivos, ni nada que pueda como restringirlo a buscar la muestra, y por supuesto podemos tratar con el paciente, porque yo también aquí he tratado con los pacientes. Pero la mayoría de las veces siempre es un familiar, porque las cirugías de aquí, la gran mayoría, son mucho más complejas. Pero sí, aquí vienen pacientes a buscar sus resultados también. Ok, uno de los aspectos importantes de la relación médico-paciente es la confidencialidad. En vías generales, ¿cómo el médico maneja esa confidencialidad con el paciente? ¿El médico o el médico anatomopatólogo? En vías generales. En líneas generales. Bueno, la confidencialidad debe mantenerse. Eso es parte de la ética y eso lo tenemos presente. Si bien un paciente no quiere que Voy a hablar desde la parte de anatomía patológica. Una vez me tocó un caso de una paciente que no quería que sus familiares supieran el diagnóstico. De hecho, la señora me pasó un mensajito y me dijo que por favor iban a ir a buscar sus exámenes y si podía ser tan amable de sellarlo. Yo lo entregué en un sobre sellado para la paciente. Yo creo que ella estaba buscando el momento preciso para explicarle a sus hijos. De hecho, tenía una lesión en mama que resultó ser maligna. Ella estaba buscando como el momento preciso, yo lo supuse, para explicarle a los hijos o a sus familiares qué es lo que tenía. Y, o sea, quedó de mi parte, claro que sí. Yo lo coloqué en un sobrecito, lo sellé y se lo entregué a los hijos. Pero por lo menos como médico anatomopatólogo. Claro, yo siempre, quien va a buscar los resultados, yo pregunto quién es el parentesco, quién va a ir a buscar los resultados, como para que no lo busque quien sea, por lo menos que sea un familiar de primera línea, que esté en esto, o sea, que esté de verdad pendiente de la paciente. Y si me piden que le explique los resultados, pues no tengo que explicar los resultados, qué le salió a mi mamá, qué le salió a mi hijo. Por supuesto, si estoy hablando de pacientes menores de edad, tengo que explicarle a los representantes o al padre, la madre, qué es lo que padece. En ese caso no existiría la confidencialidad si estamos hablando de un paciente pediátrico o un paciente menor de edad. Ok. ¿Cree usted que sea importante cristalizar la importancia de aquellas especialidades que quizás no tienen una relación médico-paciente activa, pero que son importantes para mejorar la salud de las personas? Claro, es que muchos no tenemos esa relación médico-paciente como aquellos especialidades, aquellos médicos. Si bien un gastroenterólogo, un ginecólogo, un traumatólogo, aquellos que están cara a cara con el paciente,
Pero, por ejemplo, los médicos anatomopatólogos, como digo, muchos piensan de que lo único que tratamos es cadáveres y no es así. Ya yo tengo casi 7 años en ejercicio, desde que me gradué, yo trato con pacientes. A diario yo trato con pacientes. Yo ahorita me voy a mi laboratorio y yo seguramente 3, 4 pacientes que vayan a buscar sus resultados, yo estoy en mi oficina y a mí me dicen, el paciente quiere hablar con la doctora y yo salgo a hablar con el paciente y enfrentar lo que él dice o aclararle las dudas. Tal vez él ya tenga una sospecha de su diagnóstico porque el médico tratante le habla de eso y yo le esclarezco eso y luego el médico especialista cuando le lleva los resultados se trata de referirlo o colocarle el tratamiento. ¿Ok? Voy a poner otro caso, mis colegas, los médicos radiólogos, radiodiagnósticos, tampoco tienen esa relación médico-paciente tan acentuada, pero aún así ellos hablan con sus pacientes también, sus dolencias, cuánto el estudio, que ellos quieren interpretar los resultados también. Todos los médicos vamos a tener, las que uno tiene más que otras, por supuesto que sí. Y también muchos tal vez tengan más empatía que otros, otros no, pero siempre se va a tener y es importante que se sepa desde el momento que se estudia medicina la importancia de la relación médico-paciente. Menciona la importancia de la relación médico-paciente. Me gustaría que usted comparta con nosotros alguna experiencia en la cual la relación médico-paciente fue vital o donde haya destacado su importancia. Bueno, sí, hay un caso muy bonito de una paciente que, que ella llegó a mi laboratorio, la refirieron a mi laboratorio, se hizo una biopsia de mama y bueno, salió con un tumor maligno de mama. Bueno, esa señora no sabía hasta dónde dirigirse y yo, por supuesto, traté de ayudarla por aquí, por el hospital. Ella pudo recoger el dinero y se operó por un privado. Una vez que yo le entrego los resultados, perdón, ella recibe tratamiento primero, pero luego la opera. Yo soy quien ve los resultados de la mastectomía y ella, todos los estudios que se han realizado se los ha realizado en mi laboratorio. Y ella ni siquiera es del estado. Entonces ella viaja a Valencia y me trae todos los estudios que ella hace, todos los estudios. De hecho, es una señora mayor y aún así hemos establecido una bonita amistad. La señora tiene una finca, la señora, bueno, o sea, aguacate, mango, todo lo que esté haciendo en su finca, ella me llega. Todo es una persona muy linda, muy especial. Conseguí que la trataran por aquí, por el hospital. Ya la están tratando por el hospital. Actualmente está libre de enfermedad. Le he hecho la última biopsia que le hicieron por aquí, una biopsia que le salió una lesión que le salió en la cicatriz, que casi siempre puede ser infiltración por el tumor. Esto resultó ser completamente negativo, tanto la citología que se dio por aquí como la biopsia también. Y sí la he estado ayudando y hemos establecido una bonita amistad y ella se siente bastante cómoda en llevar los resultados hacia mi laboratorio y bueno, con la relación que hemos tenido. Porque saltó un poquitico más el médico-paciente porque es una señora que no está casada, sus hijos están fuera del país, entonces está solita haciendo todos sus trámites y bueno, siempre por supuesto, como hablé desde el principio, la empatía tiene que formar parte ya de uno, ya desde adulto, desde niño, de la formación, y bueno, una muy bonita conciencia. No solo eso, sino el trato que tú le des a los pacientes, ellos te los demuestran. Si bien son pacientes que no tienen recursos y evidentemente en un hospital o en un ambulatorio, tú le dices que eso no tiene ningún costo, que la consulta no tiene ningún costo, que ellos siempre quieren tratar de pagarte con algo. Y te llevan cualquier tipo, te llevan una chuchería, te llevan un caramelito, te llevan un dulcito, te pueden llevar almuerzo, te pueden llevar eso. Eso es parte de muchos de los pacientes como agradecimiento y eso lo van a ver mucho en la rural. A mí me llevaron una gallina en mi rural. Me llevaron una gallina en una jaulita. Hicieron el pago en la gallina. ¿Cómo? El pago en la gallina. Exacto, yo le dije a la señora que esto no tenía ningún costo y me llevaron una gallina, una vez me llevaron un saco de naranja, una vez había una señora que llegó con un infarto agudo de miocardio y la señora era el esposo de ella, era el dueño de una pollera y me llevaban pollos a cada rato, a pesar de que uno le dice a los pacientes, pero los pacientes muestran su agradecimiento de esa manera. Por último, doctora,
un consejo para aquellos que piensan que la anatomía patológica es nada más abrir cuerpos y ya, y que no tienen una relación médico-paciente tan afectiva como los demás médicos? ¿Qué les diría a esas personas? Le diría que además de educarse a qué se trata cada una de las especialidades, que nos enfrentamos cada una de las especialidades, todos los médicos vamos a tener una relación médico-paciente, todos los médicos, que la vamos a tener unos más que otros, evidentemente, siempre, o que uno las vamos a manejar más que otro, que uno las sabemos hacer, porque si bien no puedo meter la mano en el fuego por algunos colegas que tal vez no tengan esa flexibilidad o ese tacto con muchos pacientes, ¿ok? Pero ya eso se trata de personalidad, de carácter, de que eso ya no son mis aguas. Sí es importante que sepan que sí, que el médico anatomopatólogo tiene relación médico-paciente. Nosotros estamos entregando unos resultados, estamos entregando lo que los tiene a ellos ansiosos, porque una biopsia no se entrega de un día para otro. Es una semana, son 8 días, tal vez, que el paciente está ansioso de saber sus resultados, de saber qué es lo que tiene, a dónde tiene que dirigirse, y tenemos que entender y explicarle a los pacientes eso. Que no solo los anatomopatólogos abrimos cadáveres, no solo somos los que hacemos las autopsias, si bien esa es parte de nuestras funciones como especialistas. Yo no me dedico, por ejemplo, a la parte de autopsias, pero aún así educar a las personas, porque eso es lo que ellos piensan. Anatomopatólogos, apegato, esos son los que abren los muertos, eso es lo único que dicen las personas. Entonces hay que decirle, no, los anatomopatólogos también hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, que digan que el ginecólogo no solo revisa la parte femenina, genital femenina, él también hace inspección, palpación de mama, de tiroides, ¿ok? Ese tipo de patología, y hay que hacérsela saber. Y todo eso, por eso es que nosotros necesitamos los conocimientos básicos de la medicina para luego establecer cada una de las especialidades. Todos vamos a tener relación médico-paciente, y recordar siempre de que la enfermedad ya le está haciendo mucho daño a los pacientes como para que nosotros también le hagamos daño a los pacientes. Entonces ya el paciente tiene suficiente con lo que está padeciendo para que nosotros también lo veamos y lo recibamos con una mala cara, con malos gestos, con malos tratos, porque ya creo que no se ve bonito, ni como persona ni como especialista. Antes de ponernos la bata de médico tenemos que ponernos el traje de ser humano. Agradecemos que esté aquí con nosotros. Gracias. Agradecemos que de verdad Gracias nos por la haya invitación. prestado tiempo, porque de verdad fue bastante tiempo. Y bueno, también le agradecemos el espacio que nos ha brindado aquí en el Hospital Oncológico. Pueden venir cuando quieran. Le agradecemos Mientras me traigan una gallina otra vez. Le agradecemos a la profesora Gloria Peña, quien tuvo la idea de esta excelente estrategia que nos permitió conocer especialistas y nos permitió conocer un poco más de lo que es la anatomía patológica. Y ver la medicina desde otra perspectiva, y no solamente desde el punto de vista de la atención, sino también más desde un punto de investigación. Nos despedimos el día de hoy de la doctora Angulo, mejor conocida como doctora Escalpelo. La pueden seguir en sus redes sociales, doctora. @doctora.dra.escalpelo. Ahí van a encontrar videos virales increíbles. Me despido, yo soy Isaura Villegas. Y yo soy Gabriel Villegas, y nos vemos en una próxima oportunidad.